Hello guys, yo soy Yasmin y el día de hoy aprenderemos los adverbios de frecuencia. ¿Cuándo usamos los adverbios de frecuencia? Usamos los adverbios de frecuencia para indicar con qué frecuencia, es decir, how often, realizamos una determinada actividad o acción. Estos adverbios de frecuencia se dan a conocer a través de palabras, y estas palabras nos expresan con qué frecuencia podemos hacer las cosas. El primer adverbio de frecuencia que vamos a aprender es always, que significa siempre. Always nos indica que la acción sucede un 100%, es decir, con máxima frecuencia. El segundo adverbio de frecuencia es usually, que significa usualmente. Este nos va a indicar más o menos un 90% de probabilidad que sucede esta acción. El tercer adverbio de frecuencia es normally y generally, que significa normalmente y generalmente. Estos adverbios nos van a indicar el 70% de probabilidad que suceda esta acción. El cuarto adverbio de frecuencia son often y frequently, que significa a menudo y frecuentemente. Often y frequently nos van a indicar el 70% de probabilidad que sucede una acción. El quinto adverbio de frecuencia es sometimes, que significa algunas veces. Sometimes va a representar el 50% de frecuencia con la que se realiza una acción. El sexto adverbio de frecuencia es occasionally, que significa ocasionalmente. Occasionally nos va a indicar el 30% de frecuencia con la que sucede una acción. El séptimo adverbio de frecuencia es seldom, que significa pocas veces. Seldom nos va a indicar el 10% de frecuencia con la que sucede una acción. El octavo adverbio de frecuencia son hardly ever y rarely, que significa casi nunca y rara vez. Hardly ever y rarely nos van a indicar el 5% de frecuencia con la que sucede una acción. Y finalmente never, que significa nunca, nos va a indicar el 0% del que sucede una acción, es decir, que esta no sucede. Ahora veamos la posición del adverbio de frecuencia en una oración. El primero es cuando hacemos oraciones en presente simple, simple present. ¿Qué va a pasar cuando hacemos oraciones en presente simple? Lo que va a pasar es que el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo principal, ¿no? Vamos a seguir la estructura de subject, sujeto, más adverbio de frecuencia, más main verb, más el verbo principal, ¿de acuerdo? Entonces es subject más adverb más main verb, sujeto más adverbio de frecuencia y más verbo principal. Veamos los ejemplos. Tenemos 3 ejemplos. El primero es I always play soccer. Yo siempre juego fútbol. I viene a ser mi sujeto, es decir, mi subject, más always, que es mi adverbio de frecuencia, adverb, más mi verbo principal, que es play. I always play soccer. Soccer, por supuesto, es nuestro complemento. Veamos el segundo ejemplo. He normally dances salsa. Él normalmente baila salsa. He viene a ser nuestro sujeto o subject. Normally viene a ser nuestro adverbio de frecuencia. Dances, nuestro verbo principal. Y salsa, nuestro complemento. Él normalmente baila salsa. Ojo, fijémonos que el verbo está siendo modificado, ¿de acuerdo? Vamos a modificar a este verbo. En este caso le he agregado ese, dances. Número 3, ejemplo número 3. They never eat fish. Ellos nunca comen pescado. They viene a ser mi sujeto, subject. Never, mi adverbio de frecuencia, adverb. Eat, mi verbo principal, comer, ¿no? Y finalmente fish, que es nuestro complemento. They never eat fish. Ellos nunca comen pescado. El segundo es cuando usamos el verbo ser estar, verb to be, que nosotros ya conocemos, ¿no? Am, is, are. Si no te recuerdas del verbo to be, te voy a dejar aquí arriba el video. Muy bien.
Cuando usamos el verbo to be, cuando vamos a crear oraciones utilizando el verbo ser estar, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Es decir, nuestra estructura será subject más verb to be más adverb. Sujeto más verbo ser estar más adverbio de frecuencia. Muy bien, entonces veamos los siguientes ejemplos. Tenemos 3 ejemplos. El primero, they are never friendly. Ellos nunca son amigables. They viene a ser nuestro sujeto, subject, más are, que es nuestro verbo ser estar, verbo to be, más never, que es nuestro adverbio de frecuencia. Y bueno, friendly, que es nuestro complemento. They are never friendly. Ellos nunca son amigables. Muy bien. Segundo ejemplo. She isn't usually bad singer. Ella no es usualmente mala cantante. She viene a ser nuestro sujeto, subject. Isn't, nuestro verbo ser estar negativo, ¿no? Es la unión de is con not, isn't. Más usually, que es el adverbio de frecuencia, y bad singer, que es nuestro complemento. She isn't usually bad singer. Ella no es usualmente mala cantante. Finalmente, el tercer ejemplo. It is sometimes very tiring. Esto es algunas veces muy cansado. It viene a ser nuestro sujeto, is nuestro verbo to be, sometimes nuestro adverbio de frecuencia, adverb, y very tiring nuestro complemento. Esto es algunas veces muy cansado. ¿Ya te suscribiste? Good. Ahora resolvamos algunos ejercicios para seguir practicando. Exercises, ejercicios. Vuelve a escribir las oraciones usando los adverbios de frecuencia en paréntesis. Tenemos 2 oraciones, 2 ejercicios, ¿verdad? En cada ejercicio tenemos un adverbio de frecuencia en paréntesis al costado. Lo que tenemos que hacer es colocar el adverbio de frecuencia dentro de la oración, ¿ya? Entonces tenemos que colocar el adverbio de frecuencia que tenga cada oración en paréntesis al costado. Y la vamos a volver a escribir abajo, ¿no? Entonces vamos con el número 1. We read a book. Nosotros leemos un libro. Tenemos al adverbio de frecuencia seldom, que significa pocas veces, ¿no? Entonces colocamos la palabra, en este caso el adverbio de frecuencia seldom, dentro de la oración. ¿Dónde podríamos colocarla? Si nos fijamos bien, esta oración no tiene un verbo to be, por lo tanto viene a ser un presente simple. Y según la estructura de presente simple, ¿qué nos dice? Que el adverbio de frecuencia se va a colocar antes del verbo simple, ¿no? Entonces en este caso sería we seldom read a book. Nosotros pocas veces leemos un libro. Muy bien, number 2. She is very friendly. Ella es muy amigable. Tenemos al adverbio de frecuencia usually en paréntesis al lado, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar ese adverbio de frecuencia usually dentro de la oración. Si nos fijamos bien, she is very friendly. Is es nuestro verbo to be, es nuestro verbo ser estar, ¿no? Por lo tanto, según la estructura que nos dice cuando tenemos un verbo to be, el adverbio de frecuencia va después de este verbo to be. Por lo tanto, sería she is usually very friendly. Ella es usualmente muy amigable. Sigamos con más ejercicios. Escribe las oraciones en el orden correcto. Tenemos 3 oraciones que no están escritas correctamente. Están separadas por un slash, ¿verdad? Vamos con el número 1. Tenemos que ordenar estas palabras y formar una oración, utilizando obviamente el adverbio de frecuencia. Tenemos en el número 1, always, happy, are y they, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este caso, tenemos al verbo to be, que es are. ¿Qué nos dice la estructura cuando tenemos, en este caso, una oración con verbo to be? Lo primero que se coloca es el sujeto, que es they, ¿verdad? Muy bien. Segundo, se coloca el verbo to be, que es are. Tercero, se coloca el adverbio de frecuencia, que vendría a ser always. Y cuarto, se coloca el
complemento que es happy, ¿no? Por lo tanto sería they are always happy. Ellos son siempre felices. Muy bien, número 2, number 2. Tenemos sometimes he goes to the park, ¿no? Entonces tenemos que ordenar esta y hacerla una oración. Si nos fijamos bien, no tenemos a un verbo to be. Por lo tanto, este vendría a ser un presente simple, ¿no? Y de acuerdo a la estructura que nos dieron, para formar oración en presente simple con el adverbio de frecuencia, lo primero que se coloca es el sujeto, que vendría a ser he. Segundo, se coloca el adverbio de frecuencia, que en este caso vendría a ser sometimes. Tercero, se coloca el verbo, ¿no? Que en este caso está modificado. ¿Por qué? Porque tiene al sujeto he, ¿no? Recuerden que el verbo se modifica cuando tenemos a he, she, it. Por lo tanto, en este caso el verbo se está modificando y se le agregó es. Muy bien, y finalmente el complemento que vendría a ser to the park. He sometimes goes to the park. Él algunas veces va al parque. Number 3, número 3. Tenemos watch, tenemos never, tenemos I y tenemos TV, ¿no? Watch, que viene a ser un verbo. Never viene a ser un adverbio de frecuencia. I, sujeto, y TV, un complemento. Si nos damos cuenta, no tenemos a un verbo to be. No tenemos a am, no tenemos a is y no tenemos a are. Por lo tanto, sería una oración en presente simple. ¿Qué nos dice la estructura de en presente simple? Primero se coloca el sujeto, segundo al adverbio de frecuencia, tercero al verbo simple y finalmente tu complemento, ¿verdad? Entonces en este caso la oración sería I never watch TV. Yo nunca veo televisión. ¡Excelente! Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y asimismo de descargar el PDF que tenemos aquí abajo para ustedes y así puedan seguir practicando. Nos vemos en el próximo video. Bye.